la mínima, así que estamos como queremos. Di muchos números de entrada y vamos a dar muchos números en el día de hoy porque hay una especie de discusión pero galopante sobre qué está bien y qué está mal, chicos. Es realmente, yo creo que estoy azorada, pero realmente azorada, ¿eh? Realmente azorada por la manera. Este gobierno es una fake news permanente. Esto lo tengo que decir. No tengo otra manera de contárselos. Es una fake news caminando, pero una fake news atrás de la otra. Si ustedes hoy abren los diarios, que ustedes saben que en general, yo lo digo acá todo el tiempo, los diarios tratan de ayudar, entre otras cosas, porque están todos evitando que esto se venga abajo y que lo peor que les puede pasar, retorne el peronismo. Entonces, ahí hay una especie de condescendencia, ¿no? Con el gobierno con el gobierno actual. Bueno, Milei se la pasa agarrando los números de la economía y contándolos al revés. No miente. O sea, hay algo importante para decir en esto, porque en su manera de mirar el universo, obviamente, él enfáticamente hace recortes de la realidad y obviamente cuando vos haces un recorte de la realidad, la conclusión termina siendo equívoca. Esto pasó hoy, pero pasó durante toda la semana. Es realmente una semana para que metamos en, no sé, si yo diera una cátedra de periodismo económico, agarraría esta semana en especial y les mostraría los distintos momentos en donde, con los mismos cuadros numéricos, el gobierno dice está todo bien y el análisis inexorable dice está todo mal. La primera cosa que equivocaron durante la semana fue justamente comparar algunos números de crecimiento económico. Así empezamos la semana, ¿sí o no, Renú? Usted que Sí, está más atento. exactamente. Empezamos la semana con crecimiento económico. Perfecto. Empezamos la semana con crecimiento económico y miren lo que crecimos, ¿no? Entonces, claro, el comparativo era con el año pasado. Y ustedes saben muy bien que el primer trimestre del año pasado fue terrible en la Argentina porque tuvimos, ya me olvidé, 25% de inflación, 20 en enero, o sea, no había precio, nadie compraba, ni quería, ni se movía, porque realmente era una especie de, digamos, terrible lo que nos estaba pasando producto de la primera devaluación de Milei. Entonces, cualquier número que vos compares con ese trimestre te va a dar falsas conclusiones, porque vos obviamente decís, mira, cómo creció el PBI en este primer trimestre. Sí, hermano, pero cuando la gente inteligente y sensata más que nada, fue a hacer el comparativo con el 2023, todavía no llegamos al PBI de entonces. ¿Se entiende esto? Entonces, claro, cuando yo es como decir, una persona con 37 de temperatura, ¿no? Que venía de tener 38 y medio, sí, o 37 y medio, le venía de tener 38 y medio, y le bajó la temperatura 1 grado. Sí, hermano, pero si lo comparás con los 36 y medio que tiene, sigue estando enfermo. Eh, ¿Se entiende un poquito la diferencia? Disculpen que voy digamos, a comparativos muy de entrecasa, porque me parece que es fundamental que todos lo entendamos. Y hoy pasó con qué cosa, Renú. A ver, hable usted, explíquemelo técnicamente, yo después digo lo que pienso, Muy pero bien. Bueno, hoy volvió a pasar. sí, a ver, vamos a explicar. Ayer salieron dos datos del INDEC. Uno es desigualdad, distribución del ingreso, que tuvo un movimiento casi marginal en el índice de Gini, según los economistas de diferentes tendencias. Más o menos la desigualdad en Argentina está casi constante, modificación menos, modificación más. Eso no se percibe una Sí, pero gran mejora. hablo Y ahora digamos, iba del y ahora iba a crecimiento del empleo. salarios. Claro. Y ahora iba a salarios, A salarios, que ahí es está. el otro dato. Salarios da, vamos primero a lo formal. Salarios, el índice de salarios se conforma en la Argentina por 3 puntos particulares. Uno es el salario privado registrado, es decir, los trabajadores formales que están en blanco.
el salario público registrado, el de los empleados públicos, y el salario privado no registrado. Dicho el que cobra en negro. Exactamente. El privado informal, que o es monotributista, o digamos, está en esa situación, no está en relación de dependencia. Cuando vos agarrás el total de esos salarios, la suba salarial para el mes de abril te da, según el INDEC, 3,4% en un mes en el que la inflación fue, recordemos, de 2,8%. Si el presidente lo que dice es, el salario le gana a la inflación, 3,4 sobre 2,8. Eso tiene una trampa que es letal y que el presidente la sabe. Y además los economistas de cualquier tendencia te van a decir lo mismo. De hecho, si vos agarrás hoy artículos de todos los diarios, incluso el diario La Nación, hay un artículo que está titulado "El salario pierde por segundo mes consecutivo contra la inflación". Tapa del BAE dice lo mismo, Clarín dice lo mismo, Página 6, todos dicen lo mismo. Hay consenso. Estopiémonos ahí. Dale. Hoy, digamos, lo lógico, no lo lógico, lo que dice cualquier persona sensata es el salario pierde por segundo mes consecutivo. ¿Está claro? Que además es lo que venimos analizando acá, que lo veníamos analizando antes de que salieran estos números del INDEC, porque analizábamos algunos estudios privados versus la inflación de cada mes. Totalmente. Y siempre, es más, yo me acuerdo que hice un editorial entero contándoles, en este último mes hubo 1,5 de inflación, pero el salario privado creció el 0,8. Exactamente. Del estatal ni hablemos porque obviamente está para atrás.com. ¿Qué dice Milei? Porque esto es lo trágico de todo. Milei hoy se ufana de que además creció la masa salarial. Una cosa realmente increíble. Ahora te explico por qué los economistas y el consenso general es porque acá, a ver, hay temas que se discuten. Por ejemplo, tema pobreza hay una discusión muy fuerte, pero sobre el ingreso, sobre el dato de salario no hay ninguna discusión. Cualquier economista que vos agarrés de izquierda a derecha te va a decir lo mismo, que es lo siguiente. El salario privado registrado, es decir, los trabajadores en blanco, aumentó 2,5% en abril contra una inflación de 2,8%, es decir, perdió 0,3%. El salario público registrado subió 2,3% contra una inflación de 2,8%, es decir, perdió 0,5%. ¿Se entiende la cuenta ahí? Ahora, el privado no registrado sube 7,7% en abril. ¿Cuál es el problema? Para explicarlo muy sencillo. Este indicador, por una decisión estadística que no se está corrigiendo, tiene un desfasaje de 6 meses. Es decir, mide muy para atrás. Es una foto. Perdóname, pero además, para cualquiera de nuestros oyentes que nos está escuchando, sabe que jamás el salario a el marginal que ni siquiera tiene un recibo de sueldo le crece por encima de lo que le crece al que sí por lo menos tiene sindicato, paritarias, o sea, Exacto. eso es lógico. Exactamente. O sea, está tomando un índice que está además absolutamente discutido desde todo punto de vista, y con ese índice que claramente no vale, o sea, ningún economista serio lo toma porque saben que tiene un problema estructural de cómo está medido. Entonces lo dejan de lado, toman lo que sí es obvio, que es el salario privado y el salario de los estatales. Y en eso da un decrecimiento, o sea, nuevamente los salarios hace 2 meses que pierden con la inflación. La inflación está, digamos, más abajo, se desaceleró, perfecto. Pero mirá cuánto se deciden desacelerando los salarios. En general, en meses de desaceleración de la inflación, el salario recupera. Bueno, los 2 últimos meses, olvidémonos de marzo, mayo y junio, abril y mayo, que fueron los 2 meses en donde, ponele, tenemos que decir, se desaceleró la inflación, los salarios siguieron perdiendo. Siguieron perdiendo. Y Milei se ufana hoy con un tuit en donde además sigue puteando, recién volvió a putear. Miente. Lo peor de todo es que realmente a esta altura no sé si no se miente a sí mismo también. Hoy leí algunos analistas que realmente dicen que hubo discusiones serias esta semana entre el presidente y su ministro de Economía.
Está acá, como venimos diciendo, el representante del Fondo Monetario, que ya sabe que tiene que firmar y hacer vista gorda, no vi nada, Sí, no tiene fiebre el paciente, sigo de largo, hasta octubre, pero también lo que queda claro, leyendo un poco todo lo que está pasando, es que el Fondo Monetario y Estados Unidos le está exigiendo a Milei, después de octubre, arremeter con todo, con cosas estructurales que va a necesitar pasarla por el Congreso. O sea, no hay manera de hacer una reforma jubilatoria en la Argentina, subir 5 años la edad para jubilarse, etcétera, etcétera, entre otras cosas, si no pasa por el Congreso. Y yo adelanto hoy que no le van a alcanzar los votos, por más que destroce las urnas. Porque no o sea, ustedes saben que el recambio en las cámaras, tanto de diputados como senadores, se hace por tercios. Entonces, realmente no llega a mi ley por más que lo quiera. En la Cámara de Diputados por mitades. Realmente le va a costar mucho más, ¿se entiende? Entonces, hay un cuello de botella en el plan económico y lo peor de todo es que algunos economistas absolutamente serios se estuvieron reuniendo con representantes de distintos lugares, entre otros del Fondo Monetario, y no quieren ni hablar por miedo a que obviamente los estigmatice Milei, que está con un ataque de putear a todo el mundo. Que nosotros sabemos bien cómo funciona a esta altura de la soirée, la cabeza del presidente cuando tiene quilombo putea para otro lado. Eso es lo que está pasando. Bueno, Renú, entonces, aclaremos el sí. tuit presidencial donde el tipo se ufana de que los salarios están creciendo. Bien, los salarios privados registrados crecieron 2,5 en abril contra una inflación de 2,8 y los públicos crecieron 2,3 contra una inflación de 2,8. Es decir, los dos perdieron y si juntás el público y el privado te dan 2,5 de crecimiento. Es decir, los salarios registrados en Argentina, públicos y privados, perdieron contra la inflación. Es la lectura que hay que darle. Acá no hay discusión sobre estos números. El presidente toma una medición que además el INDEC se niega a corregir. O sea, este desfasaje que hay de 6 meses en el salario privado no registrado, que crece, vos agarrás un trabajador informal y le decís, che, tu salario subió 7% y se te muere de risa. Obvio. Es más del doble de lo que subieron los registrados. Es un cálculo imposible. Lo que pasa, claro, es de 6 meses atrás. Eso distorsiona todo el factor. Y después otra cosa, que después seguro lo charlaremos más adelante. Cuando vos comparás con el año 2023, los tres salarios, el privado registrado, el público registrado y el privado informal, están perdiendo, o sea, están por debajo de los niveles de 2023. Totalmente. Bueno, ese es el otro tema. Y vamos a la última de los conceptos que por lo menos yo quiero que queden claros. Cuando vos vengan a contarte cualquier cosa que pase en la Argentina versus lo que pasaba en el 2024, es como comparar a la Argentina del 2020, de plena pandemia. O sea, no hay parámetro para comparar, porque la Argentina el año pasado, después de esa brusca devaluación que hizo Milei, ni bien asumió, tuvo, digamos, un momento de impacto desde todo punto de vista que hizo que todos nosotros nos aferráramos a lo que teníamos y no nos pudiéramos mover demasiado. Entonces, digo, por eso es tan importante comparar, por lo menos con un año antes, con el 2023, que, insisto yo, teníamos un ministro de Economía que estaba en plena carrera electoral y la gente le terminó diciendo no hiciste las cosas lo suficientemente bien como para que nosotros te votemos, con lo cual claramente los números del 2023, para que se pueda mirar mi ley, no son los mejores, porque, digamos, no estamos hablando de un país idílico, no lo queremos comparar con el primer mandato de Cristina, No, ¿se claro. entiende? Estamos comparándolo con el 2023, que fue un año en donde el gobierno de turno perdió las elecciones justamente por los números económicos, con lo cual claramente era, por lo menos para la percepción general, un mal año argentino. Milei nunca se compara con el 2023. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque no le conviene. Se compara consigo mismo, que el primer año fue terrible. Entonces, esto es lo que está pasando con muchos indicadores económicos y después nos putea. Yo estoy agarrando ahora, porque quería mirar el último tuit que fue de recién, de Milei, pero digo, está en una especie de campaña de manera impresionante. No odiamos lo suficiente a los periodistas basura. Mandrilandia sigue operando contra Milei.
Adrián Ventura, todos los días los periodistas basura se esfuerzan por romper el sobretómetro. Según Bonelli, Toto Caputo atraviesa sus días más difíciles en el gobierno, etcétera, etcétera. La verdad que, pero es uno atrás del otro, ¿eh? O sea, si nosotros agarramos el tuit del presidente en este momento, realmente es una cosa impresionante, pero impresionante la obsesión que está teniendo con putear a distintos periodistas, a distintos periodistas. Después nada, ahora está encantado con Polino porque dice que banca a Milei en su forma de hablar. Todos los días los periodistas basura se esfuerzan por romper el soretómetro. ¿Qué es esto? Soretómetro. Bueno, no importa. Bueno, nada, esta es la realidad y el viernes que nos toca vivir. Es importante que en un momento, en un gobierno de fake news, porque de esto se trata, es un gobierno de fake news, nosotros de alguna u otra manera nos tratemos de acercar lo más posible a la realidad. Nancy Pasos en Radio 10.